Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Que Dios le bendiga, amados hermanos en Cristo y amigos. Es un honor para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estar meditando en el libro del profeta Isaías en su capítulo 8. El profeta Isaías vivió unos 745 años antes de Cristo y su ministerio se extendió por unos 60 años. En aquel tiempo, mientras una parte del pueblo estaba viviendo según la voluntad de Dios, gran parte o gran mayoría estaba apartado y estaba en ruina espiritualmente hablando. Y como dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, Dios a través del profeta Isaías le estaba anunciando las consecuencias de su pecado y le decía que iban a ser llevados cautivo a Babilonia. Pero no todo era oscuro. También Dios le prometió a través de Isaías que vendría un Salvador, un Redentor que los libertaría del pecado, de la esclavitud. Aleluya, gloria a Dios. Pues vamos a ir directamente a la palabra de Dios. El mensaje de hoy lo hemos titulado Cristo es la luz que resplandece. Cristo es la luz que resplandece. Y vamos a ir directamente a Isaías en su capítulo 8, versículo 16. Luego vamos a ir en su capítulo 8, hemos dicho, versículo 16. Y luego vamos a ir al versículo 19 hasta el 21. Aleluya, y más adelante leeremos en el capítulo 9. Dice el versículo 16 del capítulo 8 de Isaías: Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 16 nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.
Esto se refiere a la palabra que Dios le había dado al profeta Isaías, ¿no? Y le está diciendo a sus discípulos que debían guardarla en un lugar seguro, atarla. Así mantendrían bajo custodia los oráculos hasta que los acontecimientos demuestren su autenticidad, que más tarde, 745 años más tarde, lo demostraron. En aquel tiempo, como habíamos dicho antes, la gran mayoría del pueblo estaba viviendo en apostasía, pero permaneció un remanente fiel llamado a preservar la palabra de Dios. Y en todas las épocas, los fieles discípulos del Señor, los que han puesto su corazón, sus vidas, y son fieles al Señor, ellos deben de contener, de guardar la palabra de Dios, la verdad inmutable de Dios en todo tiempo. Y luego en el versículo 19 dice que hay engañadores y encantadores y adivinos que tuercen la verdad. Dios, a través del profeta Isaías, nos advierte o le está advirtiendo al pueblo enfáticamente que llegarán personas que citarán a la práctica de la adivinación y otras prácticas también. Ellos debían confiar solo en Dios y buscar su guía. Dice en 2 de Pedro, en su capítulo 2, nos dice ya en el Nuevo Testamento que habrá entre vosotros falsos profetas, falsos maestros que con palabras fingidas y por avaricia harán mercadería de vosotros. Así también en este tiempo podemos ver muchas doctrinas y muchas personas que están hablando palabras fingidas, palabras que solo tocan las emociones, acontentan las personas por un tiempo, pero la palabra de Dios es inmutable, es segura, y tú y yo debemos de escudriñarla y debemos de estudiarla diariamente. Y dice ahí mismo en el versículo 19, ¿consultarán a los muertos por los vivos? En el día de hoy, en Europa especialmente, la mayoría de los problemas que padece la gente son necesidades espirituales y obviamente con diligencia buscan las soluciones de sus problemas y ponen su confianza en cosas y medios estrictamente humanos. Pero esto solo apalean su situación o necesidad. Ya estas necesidades solo son satisfechas con soluciones bíblicas. Por eso debemos estar arraigados de la palabra de Dios, cimentado. Y muchas veces cuando estamos atravesando por alguna necesidad o situación difícil, en medio de la búsqueda de esas soluciones, pueden que nos lleguen la tentación de tomar atajos que no concuerdan con las Sagradas Escrituras, pero tú estás llamado a estar centrado en la palabra, en lo que te dice la palabra para cada tema de tu vida, para cada situación que tú tienes que enfrentar. Aleluya. Y dice ahí mismo en el versículo posterior, dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Dios a través del profeta aconseja a sus hijos lo que más le conviene hacer en ellos. Ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios. Cuando tienes que tomar alguna decisión, te pregunto, ¿a dónde te diriges a consultar primeramente? ¿A lo que dice la palabra de Dios o a tu propia opinión o a la opinión que dice el mundo que es correcto seguir? Fíate en Jehová de todo tu corazón, confía en Jehová y Él enderezará tus veredas, dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. El Salmo 119, 105. Por tanto, tú y yo debemos de estar arraigados ahí en Dios, en oración, meditando la palabra, escudriñando en todo tiempo. Estamos viviendo en un tiempo donde la sociedad está corrompida, ¿no? Pero también hay muchos desafíos, hay muchas facilidades que nos incitan a que vivamos una vida cristiana light, una vida cristiana acomodada. No queremos decir que vivamos siempre mal y todo eso, sí, pero lo que te quiero decir es que debe de vivir una vida consagrada a Dios, en ayunando, orando, buscando a Dios, buscando a los hermanos, buscando comunión los unos con los otros. Y porque dice la palabra de Dios en Gálatas 1:8, nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Quiere decir que tú y yo debemos de estar siempre ahí cerca de Dios, escuchando la voz de Dios, escuchando cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. Y la palabra de Dios debe ser nuestra norma y nuestra guía en cada aspecto de nuestra vida. Debe ser siempre nuestra primera opción de consulta antes de tomar cualquier decisión o compromiso en tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Dice más adelante en el versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. Cristo es la luz, como hemos puesto en el título del mensaje. Cristo es la luz. Darle la espalda a Cristo es pecado. Y de acuerdo a cómo el ser humano se aleja de la luz, la oscuridad espiritual se acerca cada vez más, y el pecado produce insatisfacción, y la insatisfacción produce consecuencia catastrófica, tales como vicio, tristeza innecesaria. Mira que a veces vemos que hay personas que tienen aparentemente muchas cosas pero viven una vida triste, amargada, deprimida, tantas cosas que produce este alejamiento de Dios, de la presencia de Dios, cuando nos falta la oración, cuando nos falta esa comunión con Dios íntima. Nos vamos secando, nuestro corazón se va endureciendo, nos cuesta más el orar. Aleluya, por eso es imprescindible lo que dice la palabra: velad y orad en todo tiempo. Velad es que no te duermas, amado hermano y amigo que está escuchando. Vive una vida con los ojos abiertos, mirando a Dios, y Dios se manifiesta de tantas maneras. Tú puedes ver a Dios a través de cómo está el mundo tan depravado y torcido, porque le ha dado la espalda a Él. Por tanto, yo te aconsejo, como dice su palabra, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios en todo tiempo. Dios es nuestro eterno consolador, redentor y salvador. Dios perdonará nuestros pecados si abandonamos nuestro pasado, ¿no? Y nos volvemos a Él. Así que hoy puede ser un buen día, que si está frío, si está un poco alejado de Dios, medita y acércate a Dios. La verdadera liberación del hombre viene de Dios, no del propio hombre. Aleluya, gloria a Dios. Y vemos en el capítulo 9, donde nos dice del libro de Isaías, donde estamos leyendo:
mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá siempre oscuridad. Isaías se refiere a que vendrá un libertador que guiará a su pueblo a Dios, que guiará a su pueblo a la alegría, a la paz, a la rectitud, a la justicia. Una de las cosas que revela esta profecía es que el Mesías traería la luz, la salvación y la esperanza. Y eso es lo que te estamos trayendo en este tiempo. Esperanza. Y la esperanza está en Jesús. Busca a Cristo. El Señor, Dios está a la puerta y Cristo te está llamando. Cristo es la fuente de la luz, es la luz. Y qué bonito es cuando podemos ver las cosas claras. Mira, cuando nos falta la vista y nos vemos sin las gafas, nos falta las gafas y andamos por ahí, andamos incómodos, andamos un poco así perdidos, pero cuando nos ponemos esos lentes, esas gafas, vemos con claridad. Igualmente si andamos de noche en la oscuridad, podemos tropezar, somos vulnerables. Y mientras que cuando andamos en la luz podemos ver todo y desechar lo malo y coger lo bueno. Así espiritualmente te estamos hablando para que Cristo es la luz del mundo. Cristo es la fuente de la luz. Si estamos en Cristo, somos luz. Tenemos esa luz, tenemos esa esperanza. Y más adelante vamos a leer el cumplimiento de esa profecía que Dios le había dado al profeta Isaías tantos cientos de años atrás, y se cumplió con la llegada del Mesías. Aleluya. Y se cumplió. Ojalá que en el día de hoy se cumpla esa profecía en tu vida, si es que no conoce a Jesús. Que ese Salvador, que ese Mesías llegue a tu vida y haga resplandecer en ti su vida a través del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Mateo capítulo 4, del versículo 12 hasta el 17. Aleluya. Ya en el Nuevo Testamento, donde vemos el cumplimiento. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. En el tiempo de Isaías, la gran mayoría de la gente estaba viviendo en apostasía, estaba viviendo en idolatría, apartado de Dios. También en este tiempo eso está sucediendo. Tú y yo somos llamados a ser esos fieles discípulos de Cristo que guardan su palabra y viven sus vidas consagradas a Dios y las entregan por causa del Evangelio y de Cristo. No pongas tu mirada o la responsabilidad que Dios ha encomendado a tu vida en otros. Pongámonos a cuenta con Dios si no lo estamos. Ajústate el cinturón, busca a Dios, reflexiona, porque si eres un creyente en Cristo, tienes al Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, eres un hijo de Dios. Tiene a Cristo morando en ti y Él es la luz del mundo. Aleluya. Él es la luz del mundo. Por lo tanto,
cada uno personalmente tenemos la responsabilidad de hacer resplandecer la luz de Cristo que hay en cada uno de sus hijos, bien sea en tu casa, con tus vecinos, en el negocio, con las personas que te relaciona, en el trabajo, en las calles o donde quiera que tú estés. Si tú eres luz, tiene a Cristo, automáticamente va a hacer alumbrar esa luz que hay en ti. Aleluya. El más grande éxito en el mundo es ser obediente a la voluntad de Dios. Así que, amado hermano, amado amigo, tenemos que enfocarnos en lo eterno. Todo es pasajero en este tiempo. Todo sube, todo baja. Una vez éramos niños, luego somos adultos, vamos envejeciendo y partimos aquí. Así que Dios ha dejado una encomienda. Dios ha puesto dice en Efesios que ha preparado obras de antemano para que andemos en ella. ¿Cuáles son los que debemos andar en ella? Son los hijos de Dios, aquellos que le han dicho sí al Señor, le dan la espalda al mundo, le dan la espalda al mundo, le dan la espalda a sus propios deseos, a su propia concupiscencia y van a lo eterno. Lo eterno es lo valioso, amado hermano, amado amigo. Tu vida vale mucho, tu vida es eterna, tu alma, quiero decir. Obviamente nuestra vida natural es efímera, pasamos, volamos, pero nuestra alma tiene un compromiso de estar o enfrente eternamente con Dios o fuera de la voluntad de Dios que es. La voluntad de Dios es estar contigo todo el tiempo. Por eso nos dice, por eso Él envió al Mesías, como lo dijo el profeta Isaías, y además de enviarlo, entregó su vida, pagó el precio, nos rescató, es nuestro Redentor, como Él prometió ese Redentor, y la palabra Redentor significa una persona que paga el precio de un esclavo que no podía. Los esclavos en aquel tiempo no tenían derecho a sus vidas, todo dependía de su amo, y si venía otro amo y hablaba con el dueño de ese esclavo y pagaba un precio, él se lo llevaba. Y así mismo, en ese sentido, hemos sido esclavos del pecado y Dios ha enviado a su Hijo, a su Redentor, a pagar el precio por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea que hay una posibilidad de perdernos, pero el propósito de Dios es que no te pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ahora está la pregunta, está el dilema. ¿Qué camino tú vas a escoger? Dios te ha dado libre albedrío para que tú escojas, para que tú hagas con tu vida lo que quiera, lo que guste. Dice, he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Y dice Jesús que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Escoge a Cristo, camina con Dios y verás el gozo de la salvación, disfrutará. Amado amigo y hermano, vivir consagrado a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios es lo mejor que le puede hacer pasar al ser humano. Como he dicho antes, creo que el más grande éxito de un ser humano es obedecer a Dios. Eso es lo mejor, obedecer la voluntad de Dios. Muchas veces en principio no estamos de acuerdo con esa voluntad porque nos incomoda, pero al fin Él es el creador, es el que sabe lo que más nos conviene y al final nos da ese fruto apacible
de justicia, porque Cristo quiere y mora en nosotros, ¿no? Y como hemos dicho, el título del mensaje, Cristo es la luz, y esa luz hace brillar y nos hace ver las cosas de otra manera, nos hace ver las cosas que son realmente importantes, las cosas que son eternas, y podemos ver y valorar las cosas naturales, obviamente, que son importantes, las cosas físicas, los quehaceres físicos, desde los trabajos, las obligaciones, las necesidades que tenemos, cada cosa podemos verla a través del lente de las Escrituras, la podemos ver de acuerdo a como Dios la ve, y eso nos produce una satisfacción, un gozo, y esa satisfacción de que estamos caminando según la voluntad de Dios, y que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y cuando tenemos vida eterna por siempre, y estaremos no solo aquí solamente donde estamos en medio de un mundo caído, que nos pasan dificultades, nos pasan cosas, pero un día estaremos fuera libre de toda esa de enfermedades, de sistemas corruptos, ¿no? Y un día estaremos con Cristo para siempre. Por eso, amado hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de predicar y decir, como hemos leído, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete, decirle al mundo, proclamar al mundo la verdad, como está la iglesia trabajando por distintas áreas del pueblo, del mundo, donde quiera está la iglesia. Dios tiene un remanente fiel, así como lo tuvo en el tiempo de Isaías, que guardó a todo el testimonio, lo guardó, y Él nos manda en este tiempo a que lo guardemos en nuestra vida, lo pongamos por obra, y que a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, otros puedan ver a Jesús, puedan ver a Cristo reflejado en nuestro carácter, en nuestra vida, y así conocer a Dios. No solo predicar la palabra de una manera textual, sino predicarla a través de tu vida. Dios nos pide, Jesús nos pide que seamos esos testigos fieles de Él a otros tantos que necesitan, a otros tantos que andan por ahí sin esperanza, aunque probablemente muchos tienen muchas cosas físicas, algunos tienen muchos bienes, otros tienen poco, otros nada, pero que andan por ahí perdidos sin esperanza. Tú y yo somos los responsables de llevarle esa esperanza, porque ahí solo Cristo te da la esperanza concreta, la esperanza bendita, aleluya, y te da el gozo, la satisfacción necesaria que a ti y a mí como seres humanos necesitamos. Así que esperamos que sea de gran bendición este mensaje, que la luz de Cristo resplandezca en tu vida, en la vida de los tuyos. Que Dios te bendiga en el nombre de de mí.